comunidad, a los vecinos, entonces se puedan generar este homenaje. Gracias Tomás, que también, el concejal Besteiro, que nos estuvo dando una mano con todo. Y muchas gracias a ustedes por venir. Realmente yo no soy del palo de la tabla, para nada. No tengo ni idea. Nunca es tarde tampoco. Pero hay algo, que es que el surf en Miramar, más allá de como deporte, está muy arraigado en lo que es la historia de la ciudad y ya es una cuestión hasta cultural incluso. Y hace a la identidad de Miramar y de General Alvarado. Uno piensa en la ciudad y piensa en el surf también. Y cuando me empecé a interiorizar por medio de Tomás, por medio de Ariel, de la historia de ustedes como pioneros, de lo que fueron los inicios, bueno, tuve la oportunidad de charlar con José la semana pasada, que me estuvo contando algunas historias increíbles. Y bueno, la importancia de esto, de que este año son los 60 años de que se arrancó a surfear acá en nuestra ciudad. Que ya habían tenido su homenaje el 15 de marzo ahí en la playa, que fueron pasando la tabla, que estuvo también, se veía por las fotos que lo re disfrutaron, pero lo hablábamos acá con los compañeros del bloque, del consejo, tenían que tener un homenaje que sea acá, que sea en el Consejo Deliberante. Así que nada, estamos todos. Le quiero agradecer también al PETA, a Maru, a Julio, que trabajaron para que podamos ambientar el lugar de esta manera. Espero que les guste. Trabajamos todos con muchas ganas para homenajearlos a ustedes, que son la historia viva de nuestra ciudad. Y ahora, si ustedes tienen ganas, a mí en lo personal y creo que a todos, nos gustaría escuchar alguna de esas historias, hacerles preguntas, porque me parece que está muy bueno para contarlo la historia de la primera tabla, la historia de la primera ola surfeada, cómo sacaron las medidas de esa tabla. Así que bueno, les cedo la palabra si tienen ganas. Muchas gracias por venir. Todo esto es culpa de José. Nosotros no seguimos. Ando mejor en las horas que con esto. Bueno, el comienzo. Un grupo, un grupito en el balneario de Parque Mar. Eran chicos de Buenos Aires, turistas, deportistas. Bueno, surfeábamos mucho, nos gustaban las zonas, pero barrenábamos. Y empezaron a aparecer fotos de surfistas. Dijimos, bueno, a ver si acá también se puede hacer esto, surfear. Pero como que nos parecía, claro, aparecían en las revistas esas olas grandes y pensamos que las nuestras eran más desarmadas, que por ahí no servían. Bueno, pero igual encaramos, bueno, con la investigación. No sabíamos nada de la tabla, nada de cómo agarrar la ola. Y al principio pensábamos que las tablas eran de madera balsa, y empezamos a averiguar dónde conseguir pedazos o tramos tan grandes como para hacer una tabla. Eran longboard, el tablón llamamos, o sea, que eran las largas, y no conseguíamos ese tamaño de madera para hacer un tabla. Bueno, después nos enteramos también del telgopor, justo había salido, que volcamos después la idea al telgopor. Y tampoco teníamos contactos con los de Mar del Plata, así que era arrancar nosotros con las ideas que aportaba cada uno. Bueno, entonces por suerte tuvimos en el balneario un ejecutivo de la fábrica Oriflame de telgopor. Bueno, que por medio de él conseguimos las planchas de telgopor.
Después el problema era que, o sea, la tabla se hace de poliuretano o telgopor y se cubre con la resina y lana de vidrio. Pero el problema es que la resina ataca al telgopor. Entonces no podíamos hacerlo de esa manera. Bueno, entonces le dimos la forma al telgopor, a la tabla, un poco por algunas fotos, por medio a través de una foto como en la tabla y un poco el invento nuestro, o sea que sería esto, ¿no? Esto. Y bueno, para no arriesgar de cubrirla con la resina y fibra de vidrio, la cubrimos con tela. Nos pegamos la tela y le dimos 3 o 4 manos de pintura para que sea impermeable. Y más o menos acertamos con la forma y todo. O sea, el plano lo sacamos y el tamaño de esa famosa foto de un bronceador que comparábamos. Había una chica parada delante de la tabla, la foto, ¿no? Y dijimos, si la chica mide 1,60, la tabla debe medir 2,60. Y el ancho también. Bueno, y de ahí salió más o menos, o sea, igual a esta, porque es una réplica, esa tabla. Bueno, después también no sabíamos cómo se agarraba la ola, como nunca hemos visto ninguno. Pues lo que tiene en particular el comienzo de Surf en Miramar es que nadie vio surfear a alguien. Vimos fotos, es estático, ¿no? Pero no vimos cómo se agarra la ola. Y era que hasta cuando estábamos haciendo esta tabla, éramos 4 o 5, así que éramos 5 dueños. Entonces cuando la llevamos al mar, tuvimos que hacer fila en el banco de arena, ¿no? Y primero trataba de agarrar la ola, pero sin remar, no sabíamos que remar. Entonces venía la ola, si venía la ola muy parada, te clavaba, y si venía gorda, te dejaba. Y yo todavía ahora recuerdo el sufrimiento que pasaba eso, y yo quería repetir, ¿no? De a ver si por segunda vez me sale mejor. Y no, tenía que entregársela otra vez al primero de la fila y así pasó casi todo el verano. O sea, durante el verano podía ser que por ahí agarrábamos la espumita por 2 segundos. Cerrar la ola rota, si no, ninguno pudo agarrar una ola durante todo el verano. Y el primero que trajo la tabla era Juan Carlos Bachmann de Buenos Aires, que fue en el fines del 64, o sea, diciembre del 64. Y nosotros, bueno, mientras estábamos haciendo la muestra, y después también trajeron la tabla 2 hermanos de la orden, que creo que esa tabla la hicieron acá en Miramar. Pero no nos conocíamos, o sea, los 2 o 3 grupos no nos conocíamos recién cuando Juan Carlos trajo la tabla y tenía un amigo en común y vino al balneario donde estábamos nosotros, entonces me prestó la tabla como para intentar probar cómo es eso, y yo recuerdo que además la llevé atravesada. Vino una ola y me dio contra la cara, dije, esto nunca voy a poder aprender, eso es imposible. Bueno, y mientras, bueno, terminamos la nuestra, y después, y ninguno, o sea, durante el verano, ninguno podía agarrar la ola de cresta, ¿no? Bajando. Ya a fines de febrero todos los chicos se volvieron a Buenos Aires, yo me quedé solo con la tabla, y bueno, eso fue esa suerte de que una vez pasé por el cine
astral y vi el afiche con un surfista, ¿no? Entonces ahí fui a verla y se trataba de surf y ahí vi que le pasaban algo que no sabía qué era y remaban la ola. Bueno, entonces al otro día lo primero que hice fue comprar una vela y le pasé a yo y traté de remar la ola y yo creo que a los 2 días me salió la primera ola surfeada acá que fue muy emocionante. Bueno, eso pasó hace 60 años. Bueno. Y lo que puedo mencionar es que Miramar es uno de los lugares con una de las mejores olas en Argentina. Eso es muy importante para la ciudad y para el turismo. Bueno, hay que aprovechar todo lo que contó José y creo que ellos tienen un montón de ganas de que todo el material, porque hay un montón de tablas, un montón de cosas, y están luchando por el museo. Que ya bueno, tenemos una correspondencia jurídica y ahora nos falta el espacio, que bueno, que sería bueno terminar con estos 60 años, con poder hacerlo realidad, porque después hoy estaba pensando también, hay mucho, están ellos y hay mucha gente, y hay muchas tablas, y hay muchas cosas que las generaciones van a pasar y de repente heredan una casa y capaz que esa tabla o lo que hay es como diciendo, uy, esto molesta y se pierde. Entonces sería una pena porque es una atracción turística también y nada, están luchando para eso y bueno, esperemos poderlo hacer realidad porque es un sueño creo que de todos y tienen material que lo cuidan como oro, y es parte de la historia. Y para Miramar sería bueno porque es una atracción que bueno, que va a traer mucho turismo y es como que queda la historia para las generaciones. Así que bueno. En eso está. No. Yo quería agradecerle a Ariel porque fue el mentor de la fiesta. Si no, nos pasaba de largo. De ahora no, ahora fue todo. Bueno, pero ahora agradecerle al intendente, al honorable Consejo Deliberante, la oportunidad que nos da de expresarnos y a ver si nos dan una manito con el museo. Bueno, quiero hacer, siempre que José cuenta cómo fue el inicio del surf, quiero que tengan en cuenta que lo importante y lo difícil que fue para ese grupo, y especialmente para José, llegar a ser el mejor surfista que hubo en su momento, o uno de los 2 o 3 mejores surfistas que había en su momento en la Argentina, y habían empezado absolutamente de cero, porque hasta los de Mar del Plata sabemos que ellos habían visto surfear en Perú, cuando Gil estuvo en Perú, se trajo 2 tablas, y ahí fue el inicio en el año 62, 3 años antes que acá, y ellos habían visto surfear. O sea que es dificilísimo empezar a surfear sin haber visto a nadie hacerlo. O sea, realmente siempre me gusta destacar eso, ¿no? Bueno, con respecto a lo que comentó Ariel, sí, estamos desde hace ya 2 o 3 años. Creo que la idea un poco surgió del Museo del Surf en Miramar, cuando hace 2 o 3 años se hizo una muestra en el polideportivo de distintas actividades, entre las cuales estaba el surf,
nos invitaron a participar y nosotros, bueno, en un plazo relativamente corto, habrá sido un mes, calculo yo, reunimos bastantes cosas que hasta yo por lo menos me sorprendí de las cosas que reunimos, tablas, de todo un poco. Y en una charla con el intendente ese mismo día, el único día que estuvo habilitado esa muestra de distintas actividades con coleccionismo, nos comentó la idea de el intendente de hacer o de pensar en un museo. Y bueno, entonces ahí es donde empezamos a verlo como bastante factible y estamos a full. O sea, tan a full estamos que después de algunas charlas que hemos tenido ya hace un año y pico con el intendente, avanzando concretamente con la idea, nos pidió que sacáramos la personería jurídica para obtenerlo y por supuesto lo hemos hecho. Ayer específicamente, Facundo Rojas, el contador, que está acá, y que nos ayuda de forma totalmente desinteresada, quiero destacar eso, él lo mismo que el escribano Juan Martín Duarte, que nos ayudó también a hacer todos los papeles, pero especialmente Facundo. Pero ya lo tenemos hecho, el trámite. Así que bueno, ahora nos queda tener el lugar. Eso creo que es importante. Hemos visto varias opciones, pero se van descartando algunas y no es fácil. Yo soy consciente que no es fácil, pero bueno, hay que hacerlo. Así que estamos dispuestos a colaborar en todo lo que sea para tratar de trabajar en la búsqueda del lugar o lo que haga falta, ¿no? Así que, bueno. La mano de obra ya la tenés, de parte mía, así que tenés los rodillos, el Cristo, falta el lugarcito nos falta el lugar, que es muy importante. Pero como tenemos varios lugares muy buenos, espero resolverlo pronto. Así no nos enfriamos de la idea. Va a hablar el doctor. ¿En serio voy a hablar yo? Bueno, para nosotros es muy importante en nuestras vidas el surf. En el año 2014 tuve ahora me estaba acordando, una cirugía muy seria, tuve muy grave en terapia y bueno, el día que me da el alta el médico cirujano me dijo, ¿qué es lo que te gustaría hacer? Porque bueno, tengo ahí una cirugía en el diafragma. Y le digo, quiero volver a surfear. Y me dice, bueno, tendríamos que ver si con cuidado, que no te pegue. Pero la idea, en ese momento tan difícil de mi vida, fue volver a subirme a una tabla y poder surfear con mi hijo de acá, con Tomás, que nos metemos muchas veces. O sea, lo tenemos tan arraigado, el tema del surf, y hoy poder tener a José, a la mujer de Juan Carlos Bachman, que nosotros lo veíamos con Marcelo en los murallones de acá de la costa, veíamos cómo se metían, cómo laburaban, el esfuerzo que le ponían, y bueno, después resultó ser que José era una especie de Messi en el surf, y Bachman era Ronaldo, o sea, era una cosa, eran dos cracks, eran realmente muy buenos, y el don de José, que no se da muchas veces en algunos deportes, siendo el mejor, siempre te dejaba la ola. Y después te explicaba dónde había fallado, o si teníamos maratones náuticas, José nos acompañaba. O sea, todo un tema que me parece muy bueno. Sí, me acompañaba, vos no. Pero vos ganabas toda la competencia. Entonces, tenerlo a José y poder disfrutar el tema de... Él decía cuando nos metíamos en el mar, en esa época no había pitas, o sea, no teníamos un socorro. Era muy loco todo, porque nos metíamos en el muelle y si la ola nos tiraba, teníamos que salir nadando, agarrar la tabla, volver a meternos. Ya no tuvo un esfuerzo, pero bueno, valía la pena. Y la primer pita, hago referencia a lo mío,
compré una soga de nylon en lo de Garros con una manguera que hicimos como una especie de agarradera, porque todo eso lo trajo José también cuando fuiste a Perú. Entonces ahí empezamos a tener el primer salvavidas dentro de la tabla, que era que, bueno, por lo menos si te tiraba la bola, no te ibas a ahogar ahí con la próxima que venía, o sea, estabas agarrado. Bueno, todos lo hemos vivido, todos acá somos amantes del mar. Así que les agradezco infinitamente poder estar acá, dar una muestra de esto que es gran parte de nuestro sentir, de nuestro ser. Con Marcelo hemos surfeado en distintos lugares. He tenido la posibilidad de estar con todos mis afectos surfeando, mis mejores amigos. Y bueno, espero por muchos años más poder dejar como herencia, porque ya decíamos, che, ¿cuántos años tenés vos? ¿Cuántos años? Y bueno, no nos queda mucho a nosotros en este término de vida activa, pero sería un sueño dejar a las generaciones que nos siguen un recuerdo, el museo y la historia vívida de que este deporte es un deporte importantísimo. En Brasil es el segundo deporte después del fútbol, y acá no sé dónde estaríamos en el tercer o cuarto lugar, pero tenemos una de las mejores olas de la Argentina, una de las mejores olas, y muy buenos surfistas. Mis sobrinos están compitiendo ahora en campeonatos mundiales en El Salvador. Así que gracias al municipio. Vamos a recordar lo que nos llega A usted. Bueno, quiero recordar a varios compañeros que me dejaron, que fueron los que comenzamos junto con José, porque todos lo seguimos a José. Yo estaba de guardavidas en el área del Arroyo, trabajaba para la dirección de turismo de la provincia de Buenos Aires y estaba al lado de él. Porque estaba Sigfrido, Jacobo, y después, bueno, después se vino Honores, pero lo tenía. Y como tenía tiempo en el arroyo para mirar, porque estaba muy peligrosa, y me miraba y le daba la mano a él. Bueno, y ahí surgieron varios amigos. Y lo que lamentablemente hoy nos dejaron, vos mencionaste a Juan Carlos Vargas, compartimos la condición del Aeroclub Miramar. Así que a Alberto Ventura, Eduardo Moldi y al Gordo Dayani, que eran fotógrafos. Eso es lo que quería decir. Gracias por dejarnos contar toda la historia. Nachito. Nachito especial. Gracias, Nacho. No, gracias a ustedes de vuelta por venir, por acercarse, por prestarse, por darnos el testimonio, y gracias a todos los que se acercaron a escucharlos. Y había algo que hablábamos recién cuando empezamos a llegar todos y se generó lo que buscábamos, que era lo que buscamos también con los otros encuentros que hicieron en el Consejo a lo largo de estos meses, que nos volvamos a encontrar de alguna manera. Porque esa es la necesidad que tenemos, y yo lo pensaba cuando hablaban del museo. Tenemos la necesidad de que haya de vuelta espacios físicos donde volver a encontrarnos, donde volver a charlar con el otro y donde se genere esto, tener una conversación, reírse, acordarse de cómo eran las cosas, y así, de alguna manera, siempre se va a mantener viva la memoria, transmitiéndola de generación en generación, de boca en boca, y más aún si se logra tener un lugar físico para que ya quede fija. Esta muestra sería como el puntapié inicial. El museo ya sería el lugar fijo donde quede la muestra y de testimonio. Quede el testimonio de lo que pasamos. Exactamente. Déjame decirte otra cosa. Sí. Mar del Plata es muy grande como ciudad. Nosotros somos grandes también porque tenemos las mejores zonas y que casi en toda la costa atlántica. Eso quería decir. Que no nos desprecie. Porque todos dicen Miramar. Miramar tenemos la mejor pista de la provincia de Buenos Aires, el Aeroclub. Tenemos una ciudad como pocas, tiene cloaca, gas natural y todo. Así que a veces cuando criticamos hay que ponerse la mano en el corazón. Muy bien. Al intendente me gustaría decir unas palabras. Es sentado, ¿entendés? Sí, no, o sea que está. No, porque es muy grandote. Bueno, buenas tardes a todos. Felicitaciones, Nacho, por organizar este
este encuentro, la verdad que muy necesario, muy identitario de la ciudad, tomando lo último que se estaba diciendo sobre las cosas de las cuales nos tenemos que sentir orgullosos. Son un montón. Y el CERF particularmente tiene esta característica que la mencionaban, de la innovación, ¿no? De haber crecido sin la comparación, sin haber limitado, sino simplemente de una vocación de hacerlo posible. A lo que comentaba el complemento, ya no desde la cuestión de la expresión de deseos, sino desde la parte más científica, es efectivamente así. Tenemos las mejores olas de toda la costa atlántica. Lo conozco porque vengo trabajando hace mucho tiempo en un proyecto y voz baja. En pandemia pude visitar el INA, que es el Instituto Nacional del Agua, que es como la parte de hidráulica nacional. Son un galpón de casi como de 2 o 3 manzanas, donde están representadas todas las represas del país. Como estaba en pandemia, no había agua, no había gente trabajando, y me habían invitado a volver y nunca volví a verlo. En ese momento estábamos hablando del puerto deportivo y demás. Y la gente del INA me entrega a mí, dice, esto lo vos tenés antes que el propio ministro de Infraestructura de la provincia, que había pedido una caracterización de la costa atlántica, y efectivamente en esta zona tenemos las olas más altas. O sea, eso está comprobado científicamente, más allá de que uno lo ve y ustedes lo ven particularmente por la práctica del deporte. Eso es así, es así. Por eso, digamos, no es raro que haya surgido el surf en esta zona, no es raro que tengamos los talentos como los que tenemos. Nico Gallo, por ejemplo, fue campeón mundial de surf adaptado, porque tenemos a Luis Durán, que en algún momento va a ser nuestra representante olímpica. El viernes empieza el Mundial Open, sí, y hay 2 representantes miramarenses, Lucía y Vicky. Mirá, Inédita. espectacular. Bueno, Mundial chicos. Open, Digo, realmente es algo que tenemos que alimentar, y bueno, digamos, más allá de la práctica deportiva, y ustedes hablaban sobre el tema de qué deporte se practica en el distrito. La realidad es que el surf como industria es una industria realmente muy importante, porque en el último tiempo toda la parte de surf trip realmente ha crecido muchísimo, y hay mucha gente que viene justamente a tener toda una experiencia que tiene que ver con el aprendizaje, con la práctica del surf, y no se da en verano, se da de marzo a noviembre. O sea que es realmente muy importante todo lo que está sucediendo. Por ahí el común de la gente no lo sabe, y está bueno también que nosotros seamos divulgadores de eso. Ahora, después de todo este rollo que hice y toda la presión que me hicieron con respecto al lugar, tengo el compromiso de hacerlo, y no solamente eso, sino que incluso lo pusimos dentro de nuestra plataforma natural, por lo que para mí es realmente una obligación que antes que termine mi gestión, obviamente esa casa del ser sea una posibilidad. Entonces, pero siempre he sido más serio que político, y ya soy político en campaña, queda muy poquito para que termine, nos vamos a poner a fondo. La realidad es que estamos trabajando sobre 4 hipótesis de trabajo, una la propusieron ustedes, la estuvimos hablando, todas tienen alguna consideración, pero yo creo que estamos muy cerquita de lograr algo importante para eso, así que vamos a dejar pasar toda esta cuestión, no vamos a hacer promesas que queden en nada, sino que vamos a trabajar fuertemente, y hay realmente chances muy importantes de poder completar este anhelo, que para ustedes, pero también para la ciudad, y bueno, vamos a trabajar para que eso ocurra. Muchas gracias, Sebastián. También te quería agradecer, porque me había olvidado, a una de las personas que hizo todo esto posible, también con los equipos de sonido, que es Aníbal Riquelme. Y ahora les quiero comentar una idea que tuvo Ariel, que trajo una fibra para que ustedes firmen la tabla de los 60 años del Surf en Miramar. José, anda a firmar. Sacamos la firma. No, dejá la palabra, firmamos ahí. Ahí. Claro, así lo adelante. No, de acá, vos por acá. Acá, mira.
Déjame la mía. Ay, sí, no para tenía de- Va a salir cualquier cosa. Claro. Está bueno. No pasásela. Ahí está. A ver quién viene. Vamos, Vamos allá. Es más rico que yo. con él diciendo la primera. Dale, Fracucho. Un ataque que hizo. Ah, no pasa nada. No me hagas. Un abrazo grande. Vamos, Doc. Acá están las firmas de todos los artistas que han sido homenajeados hoy. Ahí está. A los 60 años de lo que ha sido el surf en la ciudad de Miramar. Ahí está, ahí está, ahí está. Intendente, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Bueno, un evento emotivo. Sin duda, realmente emotivo y bueno, que tiene que ver mucho que ver con la ciudad de Miramar, porque bueno, mencionamos recién, ¿no? El recorrido histórico, este es un lugar donde nació el surf y encima nació sin ninguna comparación, digo, sin traerlo de otro lado, sino con la vocación de alguien que fue atando algunas cuestiones que fue viendo por distintas circunstancias y logró, digamos, emular una disciplina que bueno, hoy es reconocida a nivel mundial, pero en ese momento no había tecnología, 60 años no había internet, no había nada, y bueno, hoy tenemos esta posibilidad de contarlo como propio, así que bueno. Ahí se están tomando una foto. Necesitamos la foto con usted ahí. Dale. Ahí estamos, ahí estamos. Vaya, vaya para tomarse la foto. Ahí va Seba, ahí va. Ya está acá.